Carlos, ¿sí nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, yo quiero que me pases la receta para hacer un congreso maratónico sin descansar. Así que bueno, aquí estamos ya listos. Sí, no. ¿Quieres tomar, Yo- piensas un break chiquito de 2 minutos, 5 minutos o quieres que ya empecemos? No, no, está bien. Ah, Empecemos bueno. para que sigamos con el ¿Qué te horario. parece si hacemos un break chiquitito, chiquitito, de unos 3 minutitos, nada más para que vayan, tomen agua y listos, porque lo que les traigo está sorprendente, les va a encantar. Ok, padrísimo. ¿Sí? Perfecto, ya regresamos. Listo, rapidísimo. A darle dos traguitos al vasito con agua, ¿verdad? Unos minutitos. Bueno, ya se están conectando acá a plataformas de streaming. Entonces, pues empezamos. Ya, deja nada más, te comparto para que puedas. Ok, ya está. Bueno, chicos, para los que ya están aquí desde hace un rato con nosotros, gracias por el apoyo. Espero que todas las conferencias pues les hayan enseñado y no se olviden de contactar a los ponentes que la verdad tienen una gran apertura para pues fungir como mentores y seguir enseñando. Vamos a hablar un poquito de Juan Carlos. Es licenciado en Economía e ingeniero en software. También es coach ejecutivo y empresarial por parte de la ICF en Nueva York y Coach Bill en Madrid, España. Ha trabajado con empresas como Banorte, Gamesa, Pemex, el TEC de Monterrey y varias instancias internacionales de parte de la Unión Europea. Su pasión radica en trabajar directamente con la gente y de esa forma ha logrado apoyar a más de 8,000 personas en sus talleres. Entonces, te damos la bienvenida, Juan Carlos. El escenario es todo tuyo. Bienvenido. Y también sé andar en bicicleta y rápido, ¿eh? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido con ustedes, chicos, que me siento muy honrado, me siento bendecido, me siento agradecido. Qué bueno que se tomaron la molestia de mandarme el mensajito. Pues bueno, dicen los suecos que el conocimiento debe de ser colectivo, entonces algo que yo siempre comulgo, tanto en mis talleres, en mis conferencias, es precisamente el poder compartir conocimiento. Y de repente un día despertamos y ¡pum! Había podcast y todo el mundo, ¿y qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y con qué se come? Y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, regresando un poquito a lo que acabas de mencionar, pues bueno, yo estudié economía, precisamente me especializo mucho todo en el tema financiero, en el tema también de sistemas electrónicos, banca electrónica, pagos. Ahorita la conferencia que acabamos de escuchar estuvo súper padre, porque estuvimos escuchando todo lo que está en boga, todo lo que es nuevo. Algo que allá en los años 80 Bill Gates había dicho, ¿sabes qué? Es que debe de haber una computadora en casa y el Internet se inventó para eso. Entonces, ahorita que estamos atravesando por todo esto de la cuarentena, todo esto que está pasando con el COVID, ahora sí lo estamos empezando a utilizar como se debía de haber utilizado hace 20, 30 años. Pero hubo muchas tecnologías que de repente empezaron a aparecer que no sabíamos ni dónde estaban, ni por qué aparecieron, ni por qué de repente se están utilizando muchísimo más. De repente era muy común ver una película en la computadora, ¿no? La descargabas ahora sí que de manera ilegal. De repente, bueno, compartías archivos, compartías música, te traían un montón de virus, un montón de cosas así, y había mucha tecnología, había mucho potencial, había mucha infraestructura, mucho performance, pero no eran los canales adecuados de cómo se utilizara. Entonces, precisamente yo me empecé a enfocar mucho en el área de software. Bueno, yo soy representante de varias empresas aquí en Latinoamérica, soy representante de Amazon, soy representante de Microsoft, Facebook, Google, un montón de empresas que a lo mejor nunca habían escuchado. Y yo tengo acceso a muchísima información antes de que salga al público. Entonces yo combino mis dos técnicas, bueno, mis tres técnicas, que es uno el área financiera, otro que es lo que es el área de coaching y otro que es el área de sistemas. Y me gusta muchísimo empezar a trabajar, experimentar con tecnologías nuevas antes de que salgan al mercado. Y pues sí, pasó esto precisamente con los podcasts. Voy a empezarles a compartir ahorita mi pantalla.
De repente se empezó a hacer muy común el decir, oye, ¿sabes qué? Es que hay un podcast y de repente lo escuchas en un programa de radio y de repente lo escuchas en un noticiero y de repente lo escuchas que con tus compañeros y de repente querías escuchar un libro, un audiolibro y de repente te topas con Netflix y de repente te topas con Spotify, un montón de sistemas y te pierdes muchísimo. Entonces, voy a empezar un poquito con historia. Te voy a compartir mi pantalla, precisamente. A ver, ahí está, compartir pantalla. Precisamente, pues bueno, de repente un día amaneces y te encuentras con un montón de sistemas, tecnologías nuevas que ni siquiera existían, Te estoy hablando de que, pues bueno, pues yo ya soy veterano, ya tengo 41 años, yo empecé con todo esto cuando yo estaba muy chavito, a principios del año 2000. Yo me acuerdo que, pues bueno, yo estaba en la casa de mis padres, allá al fondo, arrumbado ahí en mi cuartito, y yo trabajaba con mi computadora y mi mamá, nunca vas a conseguir un trabajo, y pensar que 20 años después, ahorita con lo que está sucediendo, es lo que todo mundo anda haciendo. Entonces, precisamente empezamos a trabajar con tecnologías, pero no las estábamos empezando a aplicar. Vámonos un poquito para conocer acerca de, bueno, ¿de qué se trata mi plática del día de hoy, mi conferencia del día de hoy? Acerca del proceso creativo y verdadero impacto de un podcast. De repente empiezas a utilizar un teléfono que nunca habías utilizado, utilizabas tu viejo teléfono Nokia, con tu, nada más servía para marcar por teléfono, tenía el juego de la viborita y tenía la lucecita LED para alumbrar, y de ahí en fuera de repente un día saltas a los smartphones y ahí es donde viene una completa revolución, donde prácticamente las computadoras, las laptops se empezaron a quedar a un lado y empezaste a utilizar un lindo y hermoso aparatito que cabe en la palma de tu mano, que pues bueno, prácticamente tienes todo aquí. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquito, te estoy hablando de que cuando yo tenía como 9, 10 años, estaba en la primaria, yo decía, ojalá ya exista un aparato en el cual yo pueda escuchar todas las canciones del mundo. Yo tenía en ese entonces un Walkman de esos de casetito, ¿no? Y era inverosímil pensar que podías tener todas las canciones del mundo en la palma de tu mano. Era un sueño que yo tenía. Y gracias a los científicos, gracias a los ingenieros, ahora lo tienes en la palma de tu mano. Puedes escuchar prácticamente cualquier material en la palma de tu mano. Y bueno, todo empezó a evolucionar. Les voy a hablar un poquitito acerca de la historia, acerca de los podcasts. Lo que pasa es que los podcasts ya existían, pero no los consumíamos como los consumimos el día de hoy. La palabra podcast surge en el 2004, acuñada por Ben Hammersley en el diario británico The Guardian, que es la unión de dos palabras, la unión entre la palabra iPod y broadcasting. Si ustedes se acuerdan, bueno, a lo mejor muchos de ustedes tienen como teléfono un iPhone, pero el antecesor del iPhone para poder escuchar música era precisamente el iPod, ¿no? Una de las ideas que tenía Steve Jobs para poder escuchar música, porque él estaba peleadísimo con los reproductores de MP3 y él buscaba que existiera un aparato que fuera extremadamente fácil para poder utilizar y escuchar música. Uno de esos lindos aparatitos, pues bueno, fue el iPod. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ya existía también otra tecnología, te estoy hablando que es una tecnología de principios de los 90, finales de los 80, que se llama RSS, que significa Sistema de Distribución de Contenido. Entonces, Rarely Simple Syndication, que pues bueno, el sistema, ¿qué es lo que hace? El sistema lo que hace es que te avisa cuando alguien postea algo. Eso es lo que significa RSS. Allá, pues bueno, te estoy hablando de que por los años 90, que yo empezaba a utilizar el sistema de correo electrónico, era muy común utilizar sistemas de lectura RSS. No existía ahorita las famosas notificaciones, ¿no? Que te aparecen en tu celular, ¿no? Los famosos soniditos que te avisan cuando alguien te manda un mensaje o etcétera. El RSS lo que era que era una pantalla, era un software que en el cual si, por ejemplo, una instancia de noticias, por ejemplo, Reuters o BBC posteaban alguna noticia, inmediatamente el software capturaba esa noticia y en tu computadora te salía el mensaje diciéndote, hey, hay una noticia nueva. Cuando fue el tema de la guerra del Golfo, allá más o menos en el año 2003, 2004, fueron extremadamente famosos los sistemas news, los sistemas RSS. ¿Por qué? Porque la gente quería enterarse de lo que sucedía en la guerra
pero no tenía todo el tiempo para estar mirando televisión. Entonces, lo que hacía el sistema precisamente era algo muy parecido a esta pantalla que tú estás viendo. Tú descargabas un software, ese software tú le inscribías la liga de la cual quieras que te jalara las noticias y te avisaba. Por ejemplo, ahorita en la pantalla que estamos viendo, bueno, yo tengo varias páginas de noticias, entre ellas hice un screenshot precisamente de BBC Mundo. Ahorita que están las elecciones en Estados Unidos, estos sistemas RCS, todavía la BBC y algunas instancias de noticias los siguen utilizando. ¿Por qué? Porque como saben que hay mucha gente en muchas partes del mundo que no tiene tecnologías nuevas, ellos siguen conservando ese sistema de RSS. ¿Qué pasó después? Sistemas para poder crear blogs, por ejemplo, Blogger o WordPress, incorporaron los sistemas RSS. Entonces, al momento en que un blogger o al momento en que un periodista o alguien importante escribía una noticia, ¡pum!, te salía el mensaje. Poquito tiempo después, lo que hicieron con el sistema RSS fue que incorporaron el poder mandar archivos. Bueno, no mandaban archivos, mandaban el enlace del archivo para que tú pudieras ver la fotografía, ver el video o en este caso poder escuchar el audio. Entonces, prácticamente se creó lo que eran los podcasts, que todavía no se llamaban podcasts, eran prácticamente sistemas news, pero con sistemas de audio incorporados. Aquí yo les tengo lo que es una imagen precisamente de un iTunes viejito. Si algunos de ustedes llegaron a tener una computadora Mac hace 10, 15 años, se podrán acordar de esta pantalla, que es la pantalla precisamente de iTunes. Y ellos precisamente, ya después de que fueron bautizados como podcast, incorporaron los sistemas news con audio. Precisamente, si te fijas en la columna de la izquierda, viene ahí ya la palabra podcast. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Bueno, si algunos de ustedes son veteranos en el uso del iPod, del iPhone, te podrás acordar que, bueno, tú llegabas con tu teléfono iPhone, con tu iPod, lo conectabas en un dock, precisamente con un cablecito a la computadora, y sincronizabas las canciones que querías llevar. Entonces, pues tú descargabas tus canciones, tus discografías, tus colecciones completas, pero ya también podías descargar las noticias, que aunque el iPod en sus primeras versiones no tenía radio, pero sí podías tú descargar las noticias de las estaciones de noticias, de radio, etcétera, para poderlas escuchar directamente en tu iPod. Entonces fue así como precisamente nacieron los podcasts. Podcast, pues bueno, el principal impulsor de la tecnología podcast fue precisamente iTunes, fue la empresa Apple, y mucha gente empezó a escucharlos. Te estoy hablando de que, pues bueno, prácticamente en el año 2004 empezó toda esta tendencia, todo el poder manejar la tecnología. Sin embargo, recordemos que en prácticamente de toda la vida, los sistemas Windows, el sistema operativo Windows, siempre ha sido más popular que Mac. Y a su vez, pues bueno, también te estoy hablando de poder tener la trilogía completa, ¿verdad? El poder tener una Mac, el poder tener un iPad, el poder tener un iPod o un iPhone, tenías que tú tener un aparato que era muy caro. Entonces, compensaba el poder tener un servicio, ahora sí que de calidad, como lo que es el podcast, y tú tenías ahora sí que aparatos premium. Pues bueno, ¿qué sucedió? Que se empezaron a hacer muy común y la gente que tenía iPods, que tenía iPhone, lo escuchaba muchísimo, lo empezaron a escuchar muchísimo y sí había lectores para poder escuchar podcasts en la computadora. Sí había muy poquitos lectores te estoy hablando que empresas fabricantes de hardware que te permitían escuchar podcasts, pero nunca fueron tan populares como iPod, como iTunes, como Apple. Entonces, pasaron los años y de repente aparece esta empresa allá en el año 2007, esta empresa sueca. Y les puse este logo viejito que seguramente tú ya lo has visto, que la empresa la conoces perfectamente bien. Y a estos señores de Suecia, estoy hablando de que allá a finales del 2016, principios de 2017, a alguien se le ocurrió decir, hey, ¿por qué no agregamos podcast? ¿Por qué no agregamos podcast? Entonces, la ventaja que tienen precisamente los podcasts es que la palabrita que viene en la parte de aquí abajo es que son sistemas on demand, ¿sí? Son sistemas bajo demanda. Te estoy hablando de que, pues bueno, prácticamente ahorita, pues sí hay gente que ve la tele, gente grande sobre todo, ¿no? Gente que ve televisión libre, gente que pues le gusta ver películas, que todavía tiene contratado su sistema HBO para poder ver películas,
Pero de repente un día esta generación saltó al streaming y empezamos a ver películas a través de Netflix y de muchos sistemas de broadcasting, de streaming precisamente para poder ver películas, incluso hasta mismo YouTube sirvió para ver películas. Pero estos señores de Spotify lo que hicieron fue que su empresa había crecido muchísimo porque la ventaja que tiene lo que es Spotify, a diferencia de otros sistemas que existían allá, te estoy hablando de que 2012, 2013, es que se volvió un parteaguas. Te voy a decir que Spotify no fue la primera empresa que hizo streaming de música. Ya habían también otras empresas, entre ellas precisamente Apple, que te permitía comprar canción por canción, que te costaba $1 la canción, 12 pesos, 20 pesos mexicanos la canción. Pero había gente que compraba y compraba y compraba canciones. Lo que hizo precisamente Spotify fue que se acercó a las disqueras y les dijo, te voy a pagar por el on demand, como lo que hacen los cines, como lo que hace HBO. Según la cantidad de suscriptores y según precisamente la cantidad de radioescuchas que tengan, es la cantidad que Spotify le paga a las disqueras. Pero ¿qué crees? No nada más hicieron eso, sino que también hicieron que ese streaming fuera gratuito. Spotify también lo que hizo fue que si tú tienes Spotify gratuito, te vas a poder dar cuenta que cada 3, cada 5 canciones te ponen un comercial. De hecho, también voy a hablar un poquito de eso al final para que lo tomen en cuenta. Y también hay el Spotify pagado, que tú puedes escuchar prácticamente toda la colección de música que tenga Spotify sin necesidad de comerciales. Ahora, también algo que sucedió es que prácticamente las suscripciones prácticamente se fueron por millones de canciones. En lugar de que tú pagaras una canción por $1, tú ya prácticamente pagabas tus $10, tus 5, 6, aproximadamente son como 130 pesos mexicanos ahorita, para poder escuchar literal millones de canciones. También hubo acceso para que muchos músicos, muchos cantantes que no tenían la capacidad de poder contratar un estudio de grabación o una disquera, pudieran subir a la plataforma sus propias canciones. Y bueno, también otra cosa que podías hacer, que no te estoy hablando de que se inventó la rueda, porque lo podías hacer incluso hasta con YouTube. Tú podías escuchar música en YouTube sin ningún problema, lo has podido hacer toda la vida, pero si se te apagaba la pantalla, no podías escuchar tus canciones, ¿verdad? Entonces, también lo que hicieron fue que precisamente los sistemas de música, incluso el propio reproductor nato que tiene tu propio teléfono o el iPod, te permite escucharlo con la pantalla apagada, pero no te permitía hacer el streaming. Entonces, ellos agregaron precisamente ese sistema. Y la última gran apuesta que hicieron fue precisamente el decir, vámonos por podcast. Entonces, era algo que, como te decía, ya estaba muy, muy, muy arraigado en los sistemas de iTunes, de iPod, pero no estaba tanto al público en general. Lo que precisamente hicieron muchos sistemas de streaming musical es que empezaron a incorporarse en otros sistemas como Windows, como Android, como iOS, como Apple, como Mac, incluso hasta Linux, que son sistemas ahora sí que muy restringidos para la instalación de software, pero tú ya podías prácticamente escuchar todo el contenido. ¿Qué sucedió? Que de repente de que si nada más existían 10, voy a poner un ejemplo muy sencillo, si solamente existían 10 canales de podcast, de repente al existir este tipo de sistemas abiertos, ¡pum!, saltó a 100. Te estoy hablando que fue menos de un año, por decir un número. O sea, se cuenta que se multiplicó por 10. Y la cantidad de personas que consumían podcast, que antes nada más lo hacían en sistemas Apple, en sistemas RCS, en sistemas iPod, se multiplicó por 1000. Fue impactante la cantidad de cuánta gente empezó a escucharlo, sin necesidad de instalar ningún tipo de software o de app adicional en su teléfono o en su computadora, porque ya tenían prácticamente instalado lo que era Spotify. Spotify y otros sistemas trabajan con una tecnología que se le llama Cloud Computing. ¿Qué significa el Cloud Computing? Es un sistema que está programado en un servidor de Internet, que se puede utilizar offline, pero en realidad funciona en un servidor de Internet. Cada cierto tiempo tu teléfono, tu iPod, cada cierto tiempo tu iPhone, cada cierto tiempo tu computadora te dice, hey, hay una nueva versión del sistema, por favor descárgala. Y eso significa que tú siempre vas a tener la última versión de tu sistema de Spotify o de cualquier otro sistema de streaming, por ejemplo, en este caso Netflix o cualquier otro sistema para poder escuchar música o ver video.
Entonces, ¿qué sucedió precisamente con los podcasts? ¡Pum! Se dispararon. Se dispararon. Y fue tanta la cantidad. Spotify no esperaba que tuviera tanto éxito precisamente este tipo de sistemas, que lo tenía muy restringido. Yo fui uno de los primeros usuarios que empezaron a trabajar con las versiones beta de podcast en Spotify. Tanto fue el grado que tuvieron que crear categorías que ya estaban algunas precisamente en los sistemas iTunes, pero pues bueno, prácticamente ya cualquier persona en su teléfono, en su computadora, podía escuchar más categorías para poder consumir audio bajo demanda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una canción? ¿Cuál es la diferencia entre un álbum discográfico a un podcast? Bueno, los cantantes se van a un estudio de grabación, lo pueden hacer en su propio estudio en casa, elaboran lo que es precisamente un álbum, lo suben, pero hasta ahí queda. El disco no se puede estar actualizando. Solamente si tú subes un álbum con 5 canciones, hasta ahí queda. Tú ya no puedes agregar en ningún otro sistema, llámese Spotify, llámese Apple Music, etcétera. Tú ya no puedes agregar más canciones. Hasta ahí se queda. Sin embargo, el podcast, regreso a lo que les mencionaba hace ratito, el sistema de podcast te permite a ti estar subiendo constantemente noticias, estar subiendo actualizaciones. Entonces, tú ya podías prácticamente hablar de lo que tú quisieras. Ahora, ¿cuál es la diferencia precisamente entre tener un canal de YouTube a tener precisamente un canal de podcast? Bueno, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No tengo la webcam adecuada, no tengo la cámara adecuada, tengo un poco de timidez, me cuesta mucho trabajo poder editar mis videos, no tengo la forma de cómo poderlos subir porque me consume mucho ancho de banda. La solución precisamente para poder compartir información es el podcast. Entonces, pues bueno, hay muchos sistemas que son realmente populares. Sistemas muy populares como, bueno, ya lo hemos estado hablando, como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que son los 3 sistemas a nivel mundial más conocidos que hay. Existen muchas apps, yo he contado alrededor de casi unas 70 apps precisamente para poder escuchar podcast, pero las 3 más populares son estas. Y de hecho, quienes son los podcasters más conocidos a nivel mundial, siempre los vas a encontrar en estas 3 plataformas. Siempre, 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 siempre. Ahora, la pregunta es, oye Juan, ¿necesito poder tener una cuenta premium para poder subir mi podcast o para poder escuchar podcast? No. Esa es la gran ventaja que tiene también, ¿no? Entonces, tú cuando, por ejemplo, escuchas o ves un video en YouTube, YouTube te lo muestra de manera gratuita. Pero también el sistema de podcast te permite a ti cargar el audio. Hay muchas opciones para que tú cargues el audio de manera gratuita, pero en el 100% de las ocasiones tú puedes escuchar el audio a través de estas 3 plataformas de manera gratuita. ¿Qué significó esto? Significa que, pues bueno, prácticamente se abrió un panorama nuevo para que cualquier persona que tuviera una idea, algo que compartir, lo pudiera hacer a través de estas plataformas. Entonces, ya no te encontrabas limitado de que no tuvieras una buena cámara, no tuvieras mucho ancho de banda, o a lo mejor eras tímido y no te gustaba grabarte la cámara, pues ya prácticamente lo podías subir. Con tu vocecita, prácticamente muchísima gente te podía escuchar. Ahora, ¿por qué empezó a suceder todo esto? Precisamente porque el uso precisamente del smartphone nos permitió poder descargar aplicaciones, cosa que a lo mejor no era tan cómodo poderlo hacer en una computadora. En una computadora, pues tenías que descargar iTunes, tenías que descargar un programa RSS, tenías que descargar el Windows Media Player si lo querías escuchar, ¿no? Y aparte tenías que descargarle un componente para poder escuchar las news, las noticias RSS. Era mucho relajo. Al momento en que empezamos a utilizar precisamente los smartphones, tú ya prácticamente la misma aplicación que siempre habías utilizado, tú ya prácticamente ya tenías ahí los podcasts listos para ser consumidos. Ahora, ¿qué sucedió? Que hay mucha gente que ya tenía canales de YouTube, mucha gente que ya tenía programas radiofónicos, mucha gente que, pues bueno, ya estaba elaborando audiolibros. ¿Qué fue lo que hicieron? Migraron a podcast. Migraron a podcast. Entonces, ¿qué significa? No es que tú dejes un sistema para decir que podcast es mejor. No, no, no. Sino que prácticamente es poder tener un canal nuevo de difusión. Es como mucha gente en un principio
estaba renuente a utilizar Facebook. Les voy a contar mi experiencia precisamente con Facebook para las empresas. Yo recuerdo el caso de un cliente mío hace 10 años. Yo me acerqué con él y le dije, oiga, ingeniero, ¿sabe qué? Su empresa necesita tener una presencia en Facebook. Y me dijo, no, Juan, ¿cómo crees? Si eso es precisamente para compartir las fotos de mi familia, de mi viaje, de mis vacaciones, de mis reuniones de fin de semana. No, Facebook no es para nosotros. ¿Y qué sucedió? La competencia lo hizo. Y muchísima gente empezó a subirse a tecnologías como Facebook para empezar a ser conocidos. Bueno, vino Facebook, ya estaba Twitter, precisamente que Twitter siempre ha sido como el rival precisamente de Facebook. También llegó lo que es Instagram, que fue absorbido también por Facebook. Y bueno, también han llegado tecnologías nuevas también para consumo de redes sociales como TikTok. ¿Qué sucedió? Que bueno, todas ellas estaban enfocadas solamente en lo visual, solamente en lo visual. Sí, la gente veía fotografías en Facebook y leía el texto y dejaba su comentario. Instagram se fue más a lo visual, pero TikTok se fue más a lo visual dinámico, a los famosos videitos que tenemos. Te estoy hablando de que TikTok todavía hace un año, pues bueno, la gente subía N cosas, ¿no? Subía sus trucos de magia, subía sus bromas, etcétera. Pero ahora incluso muchas empresas se están empezando a subir, a crear sus propios canales de TikTok. Entonces, te estoy hablando de que en el caso del audio, el audio tiene una gran ventaja sobre el video, que es precisamente esta. Que bueno, tú ya necesitabas tener lo que es una presencia en Internet, lo hemos estado hablando todo el día a lo largo de todo el congreso. Necesitas tener un website, pero también necesitas tener tus presencias en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, un canal de YouTube. Pero aquí viene lo interesante. La ventaja que tienes al tener un podcast es que precisamente totalmente te vas hacia lo auditivo, solamente hacia lo auditivo. De los sentidos más afinados que tenemos, quitando lo que es la vista, porque prácticamente el 90% de la información que obtenemos del exterior lo obtenemos de la vista. El sistema auditivo es prácticamente lo que te protege. Tú puedes ir caminando por la calle y de repente escuchas un frenón y ya sabes de dónde viene. Tu sistema ya lo está localizando, tú ya puedes voltear, tú ya sabes que estás en peligro, tú ya te estás incluso hasta agachando sin ni siquiera ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, el sistema auditivo es precisamente, te permite tener muchísimas ventajas. El podcast, bueno, es una maravilla. Te puedo decir que de las tecnologías nuevas que hay, se ha vuelto la joya de la corona. Y te voy a decir por qué. Porque sí hay tecnologías que son un tanto esporádicas, son un tanto de tendencia, de moda, como por ejemplo Facebook. En su momento Facebook hace 7 años, 8 años, ¡buf! Tuvo su super boom, luego llegó Instagram, pero ahorita ya a Facebook le dicen que es la red social de tu tía, así le llaman, ¿no? Todas las tías, todas las abuelitas están utilizando Facebook, pero los chavos son los que están utilizando precisamente TikTok. ¿Qué sucede con el audio? Con el audio no existe tanto esa diversificación de salto de un lado hacia el otro, sino que tú puedes tener chavitos que sean 6 años, 18 años y pueden estar consumiendo podcast, y tú puedes tener una persona de 40, 50, 60 años que también esté consumiendo podcast. Entonces, no existe tanto ese salto entre aplicaciones como las hay en video, en sistemas visuales. La ventaja que tiene el sistema de audio es que solamente eliges otro programa y escuchas un contenido total y completamente diferente. No necesitas saltarte de una aplicación o de un Facebook a un Twitter, a un Instagram, saltarme precisamente a un TikTok o a un YouTube. No, aquí todo lo tienes precisamente en una sola aplicación y solamente cambias el canal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que tú tengas tu propio canal de podcast? Bueno, tú vas a elegir tu propio contenido. Tú puedes hablar en podcast prácticamente de lo que quieras. Tú puedes hablar de deportes, política, puedes hablar de sistemas de conspiración, si te gusta hablar de eso. Puedes narrar cuentos, puedes dar clases de idiomas, puedes narrar tus aventuras, puedes tener tu propio diario de vida precisamente cargado de lo que es tu podcast. Entonces, tú eliges tu propio contenido. No hay ninguna limitante respecto a qué deberías de publicar en podcast y qué no. Hay algunos sistemas, como por ejemplo lo que es Apple Podcast, que te dice, hey, si vas a manejar palabras antisonantes, por favor,
márcalo como que no es apto para niños. Pero de ahí en fuera, casi todos los sistemas tú puedes subir lo que tú quieras. Si tú dices, oye, pues ¿sabes qué? Es que mi tendencia política es antisistema, puedes subir el contenido que tú quieras y puede ser escuchado en prácticamente cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer a tu propio ritmo. La ventaja de tener un podcast es que tú puedes grabar el podcast cuando, cómo y donde tú quieras. Yo he grabado precisamente cápsulas de podcast cuando estoy aquí en casa, yo he grabado cuando estoy con mis clientes, yo he grabado en el avión, he estado en un parque afuera, de repente antes de entrar a dar un taller, he estado en parques grabando mis cápsulas de podcast. Tú lo puedes hacer cuando y como tú quieras. La distribución. ¿Cómo se maneja la distribución de un podcast? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú necesitas precisamente un sistema que te distribuya el podcast hacia las redes de podcast. Hasta ahorita, casi ningún sistema, ya existen algunas pruebitas, ahorita les voy a decir, no te permite que tú subas directamente tu capítulo a Spotify, no lo puedes todavía subir directamente a Apple, no lo puedes subir directamente a Google Podcast. Tú lo que necesitas precisamente es un distribuidor de sistema de podcast. Entonces, existen muchos sistemas como Anchor, precisamente como Podbean, como Libsyn, existe Spreaker, que son también sistemas muy conocidos, y casi todos esos sistemas tienen versiones gratuitas que te permiten subir cierta cantidad de audio al mes. Entonces, tú puedes subir, por ejemplo, 4 horas de audio al mes de forma gratuita. Pero si de repente tú te vuelves lo que es un podcaster profesional y tú dices, yo quiero grabar mucho podcast, pues bueno, prácticamente tendrías que ya contratar un plan premium para poder alojar en la nube de ellos lo que es tu MP3 para que se distribuya a los diferentes sistemas de podcast. Entonces, métricas y más métricas. Nosotros que estamos estudiando negocios, nosotros que estamos estudiando marketing, nuestros colegas que precisamente también ahorita tienen ponencias o ya tuvieron ponencias, nos encanta medir. Medimos muchísimo toda la información que tenemos. Yo quiero saber quién me escucha, desde dónde me escucha, qué capítulo fue el que se escuchó muchísimo más. De verdad, la gente está terminando de escuchar mis audios o terminó de leer mi blog o terminaron de ver mi video o se quedaron toda mi conferencia completa. Todo lo medimos. Todo lo medimos. Y pues bueno, una ventaja también que tiene el sistema de podcast es la espontaneidad. Tú puedes ser extremadamente espontáneo. Tú puedes tener una reunión de amigos en tu casa y en ese instante empezar a grabar un capítulo de podcast. Así es como muchísima gente empieza a grabar sus sistemas. Prácticamente sacan su teléfono, sacan la grabadora del teléfono y empiezas a grabarte, empiezas a grabar la charla y se empieza a volver una charla amena, informativa. Todos colaboran. De hecho, así es como yo le he enseñado a muchísima gente a poder empezar a grabar sus propios podcasts. Ahorita también les voy a hablar acerca de eso. El que tú puedas empezar a grabar tu propio podcast es tan sencillo como platicar. Tú puedes irte a un café, tú puedes irte a un restaurante, tú puedes estar en tu recámara y lo que te salga en ese instante, tú puedes empezar a grabar. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene el sistema podcast es que no existe un límite de entre qué tan pequeño debería de ser o qué tan grande debería de ser. Yo he grabado micro podcast. Te estoy hablando que he grabado capsulitas súper chiquitas de 20 segundos. Y el podcast más largo que yo he grabado ha sido de 3 horas y media. Claro, obviamente, pues la gente se empieza a cansar y de repente pues le ponen pausa al contenido y después lo siguen escuchando. Pero si tú puedes elegir aquí qué tan largo, qué tan chiquito sea. Respecto a lo que les decía acerca de los sistemas de distribución de podcast, ahorita, por ejemplo, Spotify en Estados Unidos, con algunos cuantos podcasters, les ha estado ofreciendo que ellos carguen su contenido a la nube de Spotify para que Spotify, pues bueno, distribuya su contenido de podcast. Algo como lo que haces con YouTube. Tú cargas un video a YouTube, pero solamente lo ves en YouTube. Tú no lo puedes ver en otro sistema de video como Vimeo, no puedes. Entonces, tiene una gran ventaja, que bueno, tú vas a subirlo directamente a Spotify, pero la gente que esté en Google Podcast o en Apple Podcast no te va a poder escuchar, porque solamente estás cargando directamente a Spotify. Entonces, lo ideal es que mejor tengas un agregador, un distribuidor de contenido. Ahora,
¿Qué hay sobre las métricas? ¿Qué hay sobre las métricas? Déjenme les muestro estas métricas que yo saqué de mi podcast. Mi podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas como Juan Carlos Coach. Son las métricas que yo he tenido esta semana, en los últimos 7 días. Entonces, tengo métricas de México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, Chile, etcétera. Pero también hay gente de habla en español que me escucha de lugares tan distantes como Suecia, como India, me escuchan también desde Tailandia, desde Filipinas, desde Australia, desde Jordania. Yo nunca pensé que el poder grabar un mensaje llegara tan lejos. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé. Ha llegado el punto en el cual, bueno, mi podcast, y voy a ser honesto con ustedes, yo trabajo poco mi podcast, me enfoco más en enseñarle a la gente cómo producir sus propios podcasts, cómo generar contenido, cómo manejar el proceso creativo. ¿Y qué sucede? Que de repente mucha gente empieza a buscar palabras clave, empieza a buscar, oye, me interesa coaching, me interesa desarrollo personal, me interesa finanzas personales, me interesa cómo ahorrar dinero, cómo tener una buena relación de familia. Y la gente lo escribe en el buscador de Google, pero el buscador de Google viene vinculado a Google Podcast automáticamente. Y tú te puedes meter, por ejemplo, también en Spotify, te puedes meter en Apple Podcast y teclear lo mismo. Tú puedes teclear, por ejemplo, finanzas personales, marketing online, etcétera, y te van a salir muchísimos resultados. Entonces, yo me he dado cuenta que el sistema de podcast a mí me ha traído más gente que lo que me traían otros sistemas. Porque precisamente los otros sistemas ya estaban muy competidos, ¿no? Era muy difícil para mí, que apenas tenía un canal de 10,000 followers, de 10,000 suscriptores en YouTube, de repente poder subir a un número grande, porque ya había gente muy famosa. ¿Qué hice? Empecé a trabajar el podcast, que para mí era más sencillo, era más práctico, era más rápido, y nada más lo empecé a hacer con mi teléfono, y empezaron las reproducciones, empezaron las llamadas, empezaron los mensajes. Les puedo decir que gracias al podcast he recibido mensajes todos los días. Recibo mensajes todos los días de muchas partes del mundo, de muchísimas partes del mundo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, la pregunta que siempre me hacen a mí ¿es difícil hacer un podcast? Bueno, tú puedes elegir la forma, algo bien importante, tú puedes elegir la forma de cómo lo puedes hacer. Te voy a mostrar dos ejemplos de cómo tú puedes realizar un podcast. Tú puedes tener una superproducción de podcast. Te estoy hablando de que tienes un estudio de grabación, tienes un sonidista, tienes un experto en audio, tienes un experto en mezclas, casi tienes hasta un DJ para que te arme los fondos musicales. O lo puedes hacer tú solito en tu casa, en la sala de tu casa, en un espacio donde no se escucha mucho eco, con tu propio teléfono. En el primer ejemplo, podemos ver una superproducción. Tenemos lo que es un programa, un podcast, que lo puedes escuchar en Spotify. Está súper padre, se lo recomiendo, se llama Fausto. Contrataron precisamente a Damián Alcázar, al actor Damián Alcázar. Tú lo escuchas narrando la historia, se escucha súper padre. Los fondos, se escucha el sonido estereofónico, lo tienes con precisamente los AirPods, con tus audífonos, se escucha el sonido ambiental. Es una calidad impresionante, pero solamente tiene 111 suscriptores en Spotify. Spotify invirtió mucho, pero tiene pocos suscriptores, ¿sí? O podemos irnos por el otro lado. En lugar de crear una superproducción y que tú tengas un super equipo, un super micrófono carísimo, tú lo puedes grabar con tu teléfono. Y tenemos, por ejemplo, este programa que se llama Marketing Online. Anótelo, por favor, anótelo, búsquenlo, por favor. También aparece en todas las plataformas de podcast de mi amigo Joan Boluda, así se llama, es un español. Tú puedes escucharlo y tiene miles de suscriptores, tiene alrededor de casi 50,000 suscriptores. Y solamente graba con el teléfono, solamente graba con el teléfono. Tiene una aplicación que le permite poner un intro, habla, y al final una cortinilla de cierre. ¡Pum! Se acabó. Él dice, yo prefiero tener 4 o 5 programas de podcast que estarme sentando a producir un podcast que se escuche con calidad ultra profesional. Entonces, él se enfoca más en el contenido que en la producción audible. O, te digo, tú puedes elegir, si tú tienes los recursos y tienes el tiempo para poder producir un podcast que se escuche como si fuera una radionovela, porque hay radionovelas sorprendentes, también lo puedes hacer. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es que precisamente la ventaja que tienen los sistemas audibles, los sistemas auditivos,
es que tú los puedes escuchar desde donde tú quieras. Y como es on demand, al más mero estilo de Netflix, tú puedes escuchar tu mensaje prácticamente en cualquier lugar. Tenemos en la primera imagen, ¿no? Una chica que sale a hacer ejercicio, está en el parque y ella está escuchando su propio podcast. Tú puedes escuchar un noticiero de 3 minutos, 5 minutos, un programa de debate completo de 3 horas. Puedes estar manejando. Algo bien importante, súper importante, es que puedes tú agarrar, conectar el Bluetooth a tu autoestéreo y empezar a escuchar el podcast que tú quieras. No te alcanzó el tiempo para ver el noticiero en la mañana, no te preocupes. Te metes a Spotify, te metes precisamente al iPhone, vinculas el Bluetooth y ya estás escuchando en tu carro el audio que no alcanzaste a escuchar en la mañana. Pero ahora, hay una gran ventaja que tienen los sistemas de podcast que no tienen los otros sistemas. Que no tiene Facebook, un sistema que no tiene Twitter, un sistema que no tiene Instagram, que no tiene ni TikTok. Es el siguiente. Los sistemas caseros, los asistentes caseros, lo nuevo que está saliendo de tecnología, que ya muchísimos de nosotros ya lo tenemos en casa, sistemas como Alexa o Google Home. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? ¿Qué es lo que hace Google? Google solamente puso el hardware, en este caso las lindas bocinitas que estás viendo en pantalla, pero en realidad lo único que hacen estos sistemas es que se conectan a las nubes de Amazon o de Google. Solamente se conectan. Entonces, tiene incorporado lo que es un micrófono y tiene incorporado lo que es una bocina. ¿Tú qué puedes decir? Tú puedes agarrar y decirle, Alexa, pon el podcast de Juan Carlos Coach. ¡Pum! Y ya vas a empezar a escuchar el podcast. O sea, ni siquiera tú ya tienes que utilizar tu teléfono o te tienes que sentar en la computadora a escucharlo. Si tú quieres, por ejemplo, escuchar o ver, no sé, un video, o si tú quieres ver las stories de Instagram, no puedes porque tienes que estar prestando atención al teléfono. Pero si tú tienes otras ocupaciones, que porque estás en la casa con los niños, o estás trabajando haciendo un informe, o estás preparando la tarea y te gusta informarte al mismo tiempo, los sistemas caseros, los asistentes caseros, sí te lo permiten hacer. Y los sistemas de podcast son perfectamente compatibles con estos medios. Es decir, no absorben todo tu campo visual, ¿sí? Como sistemas de video, te estoy hablando de Netflix, te estoy hablando de YouTube, solamente prestas atención con el oído. Tan fácil como que vas manejando, como cuando vas platicando con alguien mientras manejas, pero tú no puedes ir viendo la pantalla del teléfono Netflix y al mismo tiempo manejando. No se puede hacer. La parte es inseguro, ¿verdad? Los asistentes caseros cada vez se están volviendo más y más populares. ¿Qué va a suceder? Que prácticamente tú puedes escuchar las noticias, el clima, un programa de debate, un programa motivacional como los que yo regularmente estoy haciendo, que ya voy a empezar con mi tercera temporada, por cierto, ya viene mi tercera temporada de podcast. Tú prácticamente lo haces, le dices, ok, Google, ponme el podcast de Juan Carlos Coach. Pum, te lo pone y tú ya lo empiezas a escuchar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Mucha gente me dice, oye, pero ¿esto qué ventaja me puede traer a mí? Vamos a empezar a hablar de 3 partes. Primero vamos a empezar a hablar para tus clientes. Oye, yo soy especialista, yo soy licenciado en marketing y yo necesito llevarles algo a mis clientes para que aumenten sus ventas. Inmediatamente hablar de marketing es hablar de ventas, es hablar de más dinero, es hablar de atracción, es hablar de fidelización. Entonces, cuando tú tienes un podcast, tú le puedes decir a tu cliente, oye, ¿sabes qué, señor cliente? Tú te dedicas a vender tecnología, televisores, tú te dedicas a vender ropa, tú te dedicas a vender experiencias de viaje. Ok, ¿por qué no haces un podcast? Porque si muchísima gente escucha Spotify y tú no estás ahí en Spotify para que la gente te encuentre? Oye, me interesa contratar un viaje a Europa, me interesa comprar un sistema, una computadora gamer, me interesa saber cómo puedo educar a mis hijos. Ok, sube tu contenido a podcast. ¿Para qué? Para que la gente te encuentre y te encuentre como un medio de referencia. Ahora, llegas en minutos después de subir tu podcast, en minutitos. Tienes notificaciones push. ¿Qué son las notificaciones push? Inmediatamente te aparece el mensajito diciéndote, hey, Juan Carlos acaba de subir un podcast. Puedes subir el podcast tantas veces tú quieras, varias veces al día. No existe un límite de veces para subir podcast al día. Depende un poquito de tu agregador de podcast, tu distribuidor, pero la mayoría te permite subir todos los podcasts que tú quieras. Puedes subirlo una vez a la semana, una vez al mes o cuando tú quieras. Puedes subir tu propio podcast. El costo es muy bajo.
es extremadamente bajo, bien, bien, bien bajito. Te estoy hablando de que si quieres lo puedes tener gratuito o puedes contratar sistemas profesionales de distribución de podcast por $5, $10, $15. Los más caros que yo he visto son de $99, pero estoy hablando que ya es para una estación de radio donde existen muchos locutores y necesitan estar grabando todos al mismo tiempo. El alcance es altísimo. Prácticamente ya casi todas las personas tienen un smartphone. Mucha gente ya tiene un sistema para poder escuchar música, Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast. De hecho, precisamente las versiones nuevas de Android ya van a tener incorporado por default lo que es el Google Podcast. Significa que todavía el podcast va a crecer muchísimo más. Precisamente hablando de marketing, tanto el inbound como el outbound es realmente efectivo. Te estoy hablando de que precisamente el inbound, que no es invasivo, la gente dice, oye, estoy buscando cómo poder hacer una receta de cocina. Pues imaginemos una empresa como por ejemplo Unilever con Knorr, que pues bueno, ellos se dedican precisamente a la elaboración precisamente de condimentos. Ellos lo que pueden hacer es precisamente crear un canal de recetas donde promocionen sus productos y automáticamente la gente dice, tengo que ir a comprar ese producto. Significa que es algo que la gente busca, quiere, necesita y aparte te permite tener ventas. Y ahí dice, prácticamente captas ventas y fidelizas clientes. La gente cuando encuentra un canal, un episodio de podcast que les gusta, se suscriben al canal. De hecho, es algo sorprendente. La fidelización de gente hacia los canales de podcast versus los canales de YouTube es más efectiva la fidelización en podcast que en YouTube. Ahora, practicidad para tu organización. No sé si ya lo sabían, pero existen podcasts internos precisamente para trabajar in situ, dentro de la empresa. Tú puedes tener una empresa de 10, 15, 20, 100 personas, 50,000 personas, 50,000 empleados y tú puedes crear precisamente un podcast interno para que tus colegas puedan escuchar en audio el mensaje que les quieras dar. Entonces, ¿se acuerdan de esas reuniones, no? Donde había muchísimos, nos juntábamos 30, 40 personas a discutir acerca de lo que íbamos a hacer el día de hoy. Pero pues bueno, gracias a la cuarentena, muchos estamos haciendo home office, estamos fuera de casa, que necesitamos precisamente seguir estando conectados. Pero el problema es el problema es que muchas empresas no utilizan los canales adecuados para hacer que la información llegue. Las ventajas para las organizaciones que tienen un podcast interno es que la información les llega de inmediato a todos los colegas. Hay mensajes de audio de WhatsApp. El clásico de que está en un grupo de WhatsApp, el jefe manda un mensaje o les quiere dar una felicitación o les quiere dar algo importante. Oye, es que no escuché el audio. Pues bueno, en podcast no sucede eso porque el sistema podcast te avisa de que hay un episodio que no has escuchado. Siempre está alojado y disponible en la nube. No es como tu audio de WhatsApp que se borra y que eliminaste la aplicación o que borraste el audio y se pierde. No, ahí está alojado. Se puede segmentar por departamentos. De hecho, también tú puedes hacer un canal privado de podcast para el canal de ventas, para logística, para distribución, para directivos, etcétera. Que ellos puedan escuchar el propio podcast. Aparte, genera mucha unión entre la organización. El poder tener un canal privado donde la gente se entere de las noticias genera mucha unión interna, mucha fidelización por parte de los colegas. Mantén a tus colegas informados acerca de noticias internas y toma de decisiones y es completamente privado. No todos los podcasts se tienen que alojar en Spotify para que sea público, ni en Google Podcast, ni en Apple Podcast. Existen aplicaciones especiales para que tú puedas cargar un audio y lo único que tienen que hacer los colegas de la organización es descargar esa aplicación y automáticamente empiezan a consumir el contenido. Así de sencillo. Practicidad ahora para ti. Ya hablamos precisamente de tus clientes, de las organizaciones, tanto las organizaciones. Ahora tú que te dedicas al marketing, tú que eres también colega mío, tú que también, pues bueno, eres un experto en estos temas de ventas, de mercadotecnia. ¿Cuál es la practicidad para ti? Ventajas para ti. Vaya a escribir y a escribir y a escribir. Yo tengo muchos colegas que les encanta sentarse a escribir y escribir y escribir su blog y escribir notas periodísticas, pero no todos tienen ni la habilidad ni el tiempo. Regresemos a lo que les decía en un principio. Puedes tener lo que es espontaneidad y solamente hablar al micrófono y de ahí sale precisamente un episodio de podcast.
es tu propia esencia. Tú vas a elegir qué energía le pones al podcast. Tú no necesitas precisamente decir, oye, ¿sabes qué? Es que estoy como leyendo un comunicado, ¿no? Me veo como zombie leyendo siempre lo mismo, ¿no? Tú le pones tu propia energía, tu sonrisa, tu alegría. Si estás escribiendo un diario, un blog, en podcast, incluso hasta se te pueden salir las lágrimas. Hay una gran ventaja. Puedes convertir tu audio a video y subirlo a YouTube. YouTube no está diseñado tanto para podcast. Están trabajando en una versión para podcast, porque para eso existe ya Google Podcast, pero tú puedes convertirlo en formato de video y que la gente pueda ver tus videos en formato de audio, solamente se ve el audio, solamente se ve una carátula y se escucha el audio, pero en YouTube o en otros sistemas como Vimeo. Incluso hasta en Twitch, que Twitch es una aplicación precisamente para hacer streaming de gamers, tú puedes subir incluso ahí hasta tus propios videos. Puedes convertir tu audio a texto. Tu audio tú lo puedes dejar prácticamente en un texto para que la gente, pues bueno, lo pueda leer. Tú dices, oye, no tengo el tiempo de sentarme a escribir un artículo, no importa. Hay sistemas que ya te convierten la voz a formato de texto, luego lo pasas a Word, prácticamente haces toda la corrección ortográfica, la corrección de estilo y ya tienes prácticamente un blog. Y al juntar varios audios, pues ya tienes una idea para poder escribir un libro. Mucha gente que se dedica precisamente a escribir libros o les gustaría escribir un libro no tiene ni idea de por dónde empezar. No batalles. Grábalo con tu esencia, sé espontáneo, empieza a juntar varios capítulos, conviértelos a texto, pégalos en un Word y listo. Ya tienes una base para un libro. Tú mismo haces publicidad para tus servicios de forma ilimitada y con altísimo alcance. Imagínate, ¿no? Sabes que, oye, yo soy un experto en marketing digital. Yo soy un experto en redes sociales. Yo soy un experto precisamente en e-commerce. Ah, no hay problema. Haces tú tu sistema y tú puedes promocionar tus talleres, tus conferencias, la venta de tus libros, puedes promocionar tu canal de YouTube, puedes promocionar, incluso yo en sistemas de podcast he promocionado sesiones personales. La gente me escucha en podcast y me dice, ¿sabes qué, Juan? Quiero contratarte porque requiere una llamada personalizada. También lo puedes hacer. Presencia. Algo bien importante. Hasta el hijo de la vecina tiene un canal de YouTube, siendo honestos. Hasta mi sobrina tiene un canal de TikTok. ¿Sí? Hasta mi esposa tiene su canal de Instagram. No está mal. Pero no es lo mismo decir que seas un coach, un profesional y que tengas un canal de podcast. Eso eleva muchísimo, muchísimo tu estatus. Te estoy hablando de que para que gente de Francia, de España, me esté contactando de Argentina, de Chile, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, me contacta es por el canal de podcast. Entonces, eso me ha servido también para abrir más mercado para mis propios talleres. Algo bien importante, chicos, la timidez. Pero me da pena, pero no tengo ideas, pero mi empresa no es para eso, pero mi WhatsApp, no quiero dejar de utilizar de WhatsApp. Bueno, regreso otra vez a lo que les decía. Si tú no trabajas en esto, tu competencia lo va a hacer. Tu competencia precisamente lo va a hacer. Entonces, lo ideal es que rompe con la timidez. Ahorita te voy a dar algunos cuantos tips para romper con la timidez. Tips para un podcast exitoso. Empieza, pero empieza ya con lo que tengas a la mano. Puede ser tu teléfono, tu computadora, así de sencillo. Con el teléfono sacas la grabadora del teléfono y ponte a hablar y grábalo. Olvídate de la cortinilla, olvídate precisamente de que el efecto de sonido, quítalo también. Puedes tomar algunos cursos de oratoria, hablar en público, locución comercial, profesional, y también existen varios talleres de podcasters. Yo también te puedo dar un taller personalizado para el podcaster. Y escucha tus propios podcasts, date retroalimentación a ti mismo. Ahí está. Ya sé que yo hablo mucho. Precisamente por eso me dedico a hacer podcast también, porque hablo muchísimo, por eso doy conferencias. Ahora sí, Mariana, sé que a lo mejor pudieron haber salido algunas cuantas preguntitas, por favor. Y tenemos varias. La primera pregunta Gloria Ramírez, que si puedes escribir, por favor, los sistemas que comentaste de audio. Ajá, claro que sí. Mira, existen muchos sistemas de audio. Gracias, Gloria, qué amable. Te voy a poner, precisamente, voy a salirme de mi pantalla completa. Sí. ¿Ok? Y voy a escribir, por ejemplo, aquí algunos sistemas que puedes tú buscar. Anchor, que es una app. Tú también puedes... Anchor es una app muy fácil de utilizar, es muy sencillita de utilizar, pero el problema que tienes es que a veces, si no lees la letra chiquita, se pueden quedar con la autoría de tu podcast. Entonces, te recomiendo que leas eso de Anchor. Existen algunos sistemas como Spreaker.
¿sí? Existe también Podbean. ¿Sí? Esos son los 3 que yo te puedo decir que se me vienen ahorita a la mente y que son realmente accesibles y tienen versiones gratuitas. Para que tú grabes el audio, el MP3, lo subes a estas plataformas y le dices a qué sistemas quieres que se distribuya. De igual forma, pues ya saben, al final vamos a compartir las redes de Juan Carlos y van a estar en el mail que vamos a mandar al final, ya el día de hoy que acabe el congreso. Entonces, no se preocupen, igual se las compartimos. ¿Sí? ¿Alguien alguna otra pregunta? Todavía me quedan 5 minutos. Sí, está aquí Diego Gutiérrez y nos pregunta, ¿cuáles crees que sean los géneros que ya están muy saturados en el mundo de los podcasts? Mira, no es tanto el género. No creo que sea el género. Mira, por ejemplo, podemos hablar de negocios o de desarrollo personal. Yo que soy coach, precisamente conferencista de life coaching, te puedo decir que, por ejemplo, en áreas precisamente de noticias, pues bueno, pero no es lo mismo que tú escuchas el noticiero de Bogotá a que escuchas el noticiero de Guadalajara. No es lo mismo que consumas la receta de cocina de alguien en Barcelona a que consumas la receta de cocina de alguien que está en Santiago de Chile. Entonces, yo no me voy tanto a que esté saturado. Yo creo que te debes de fijar más es quiénes son tus colegas más que tu competencia a nivel local. Ahora, esa es una estrategia súper padre. Si tú localizas a tus colegas a nivel nacional, a nivel local, que también hagan podcast, pueden hacer precisamente contribuciones, pueden trabajar juntos. Entonces, tú haz tu podcast de lo que tú quieras, porque algo que se te ocurra a ti, a lo mejor no se le está ocurriendo a otra persona. Puedes tomar inspiración de otros, sí, por supuesto, puedes tomar inspiración, pero ponle tu propia esencia. Los canales precisamente que tienen más seguidores en podcast son los que tienen licencia, porque pueden haber canales que la verdad a lo mejor no das ni 3 pesos, ¿verdad? No das ni un centavo, pero les gusta la energía del locutor. Entonces, esa es la forma ideal de cómo tú puedas empezar tu podcast. No te guíes porque está más saturado. Si está más saturado, pues, no sé, por números te puedo decir que canales de finanzas, que canales de desarrollo personal, etcétera, pero no se trata tanto de eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo tengo un canal de podcast que considero que está pequeño comparado con el de otros colegas, pero me ha traído muchísimo trabajo y demasiadas satisfacciones. Perfecto, Juan Carlos. Pues yo creo que aquí la acabamos porque ya tenemos el tiempo encima. Nada más, pues quiero agradecerte, o sea, muchísimas gracias por tu ponencia, por la apertura que tuviste desde el inicio con nosotros y por, pues, pasarnos todos estos tips de tu experiencia y tu trayectoria como profesionista. Queda nada más recordarles a todos que todas las conferencias van a estar disponibles terminando el congreso para que puedan volver a verlas y se les mandará un mail con todas las redes sociales o los contactos que los ponentes nos compartan para que se pongan en contacto con ustedes. Les puse la dirección de mi página www.juancarlos.coach. Ahí te vas al menú que dice media y vienen todos mis canales. Aparezco hasta por abajo de las piedras. Ahí estoy. Mariana, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Lo que requiere, lo que necesiten, de verdad, con toda confianza. Empiecen y empiecen ya. Cuídense mucho y les mando un enorme abrazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos en contacto.